Bono de 100.000 pesos, ¿va por ahí parte de la solución? ¿Cómo lo recibe Carlos Dominami? Mire, yo creo que es una buena noticia para la gente. Eso hay que decirlo después de 45 días, 50 días con este enorme estallido social, con todo lo que hemos conocido, sin lugar a duda una noticia positiva. Ahora, francamente, Montserrat, yo quisiera tener un punto de vista más positivo sobre las cosas, pero la verdad que cuesta, porque todos sabemos que los bonos son eso, son parches. No es una propuesta que esté a la altura de la profundidad de esta crisis. Aquí no hay nada estructural, aquí no hay nada sobre el salario mínimo, no hay nada para los jóvenes, no hay nada sobre el CAE, no hay lo que se plantea respecto, por ejemplo, lo que planteó el ministro Briones el día de ayer para la pequeña y mediana empresa, es muy importante, no cabe duda que la pequeña y mediana empresa es la más afectada por esta situación. Pero lo que se está haciendo es, una vez más, poner a disposición recursos que no van a ser ni siquiera entregados directamente por el Estado, van a ser intermediados probablemente a tasas de interés extremadamente elevadas, y eso va a anular una buena parte del efecto del programa. Aquí se sigue finalmente, las principales medidas son plata del Estado. Finalmente, cuando se habla de este salario mínimo garantizado, es plata del Estado. Bono de 100.000 pesos es plata del Estado. ¿Qué pasa con, de alguna manera, se lo pregunto al diputado, quizás está en la otra, acá todavía, excepto quizás el tema de los fármacos, que ahí hay una cosa que realmente podría cambiar la estructura de los precios de los remedios en el país, no hay reformas del modelo, podríamos decir, no hay reformas de fondo. Es el Estado gastando más plata nomás. Mira, es verdad, más que eso, el Estado, por muy superpoderoso que sea y por todo lo que quiera gastar, solamente emplea 1/5 de Chile y una parte pequeña de la economía. Acá hay que hacer un llamado también a la empresa privada, que emplea al 80%, y solamente hay una medida ahí que le dice a los empresarios que donen a la pyme para que puedan arreglar sus locales, va una exención de impuestos, pero creo que también hay que hacer el llamado a ellos. Me gusta mucho lo que hizo una fundación, el tema del 10 por, que todas las empresas voluntariamente se sumen a este esfuerzo, donde el empleado más caro de la empresa no gane más de 10 veces del empleado más barato de la empresa. Y así al final vamos armando un mejor Chile, un Chile más igual, un Chile que comparte más la riqueza, pero para compartir la riqueza hay que crear la riqueza, lo sabe bien el exministro de Economía. Así que ojalá recuperemos el orden público, pero tiene razón usted que el Estado, por musculoso y por fuerte que sea, no puede hacer toda la pega, y aquí el llamado fuerte de atención tiene que ser a los privados. ¿Y cómo se les llama a los privados? Subiendo impuestos, incentivando. ¿Eso qué es? ¿UDI? Es decir, es que acá hay un tema que también en la misma, muchas veces los diputados y parlamentarios de gobierno, como es el caso de Manuel José Sandón, son críticos de las propias medidas del presidente. A ver, mira, lo que pasa es que yo creo lo siguiente: aquí hay una sensación que estamos en tierra de nadie y que estamos con una comunicación absolutamente desordenada, y cada uno toma lo que le parece. Entonces yo creo que todos estos anuncios pueden ser muy buenos, pero si no recuperamos el orden público, si no recuperamos la paz en distintos lados para que la gente pueda ir a comprar al horario que corresponde, y etcétera, estas medidas no sirven de nada. O sea, yo creo que aquí hay un tema bien complicado, y para eso tenemos que hacer un gran acuerdo transversal de ver cómo vamos a enfrentar esto, porque mira, todas las medidas de las pymes impecables, pero si las pymes no pueden trabajar, si las pymes las queman, si la gente a las 6 de la tarde están todos... Fíjense ahora, traten de comprar un remedio en la noche o en la tarde-noche, a las 7 están todas las farmacias cerradas. Entonces, yo creo que aquí hay un tema súper complicado. Yo no tengo la solución así para salir de esto, pero yo creo que aquí se ha tomado desde el punto de vista económico, y yo creo que aquí hay que hacer una estrategia mucho a más largo plazo, tomando algo que es súper importante. Yo creo que lo que ha quedado claro en esta crisis es que la gente quiere que se corrija este modelo. Yo no he visto a nadie que quiera un modelo socialista o solo neoliberal. Claramente, ¿cómo nosotros vamos a tener una agenda para eliminar esos abusos que son los que han creado esta cuestión en 30 años? Pero eso no se hace con un bono. Impecable el bono, pero perdónenme, lo que la gente quiere hoy día, el verdadero bono que quiere, es poder salir de la calle a la hora que quieran sin miedo, porque hoy día hay miedo, y aquí se va a dar vuelta la verdad. Por eso que hay algunos que trabajamos en política que creen que van a salvarse de esto. Aquí no se salva nadie, ni Beatriz Sánchez, ni la UDI, ni nosotros, nadie. Fíjense... ¿Franco Parisi? Tampoco. Es parte de una desesperación. ¿Qué es lo que quiere la gente? Quiere recuperar la ciudad, quiere que los abusos se cambien y que tengamos proyección en el futuro. Y yo creo que el marzo va a ser muy malo, porque la galla va a estar sin pega. Si la crisis, yo creo, es mucho más profunda de lo que parece. ¿Y por qué? Porque sin paz social no hay crecimiento económico, pues.
Si ese es el tema. Y esto no es, yo no estoy hablando de represión, que saquemos milicos a la calle, no es eso. Es cómo nosotros como sociedad, mundo político, gobierno, etcétera, buscamos y presionamos para que el presidente tome las medidas que haya que tomar, pues. Porque si no, estamos hablando sobre una base que no existe. Fíjense que cuando se habla de que íbamos a ser un país desarrollado, ojo que lo dijo el presidente Lago, lo dijo el presidente Piñera, porque teníamos un per cápita de $25.000 y todo el mundo sabía que era mentira, po. Todo el mundo, o sea, llevamos 30 años autoengañándonos. Claro, somos un mejor país, es cierto, pero teníamos un porcentaje inmenso de gente que lo estaba pasando mal y ahora estamos secuestrados por delincuentes. Ya, pero ¿qué le hubiera gustado a usted que dijera Piñera en vez de lo que dijo entonces hoy día? Yo quiero una agenda más completa, que la agenda venga con el tema de orden y también de paz social. O sea, por ejemplo, si vamos, yo haría un esfuerzo. Pero ha planteado un montón de cosas. Yo haría el esfuerzo mayor para mí hubiera sido haberle subido el 50% a todo el tema del pilar solidario. O sea que realmente para todos, no solo los de 80, sino para todos los que reciben pensiones que no alcanzan a llegar a fin de mes, reciben unas 50 luquitas más. Eso habría sido un esfuerzo completo más que todos los bonos. Y segundo, el gran aporte de las pymes es hacer una alianza estratégica con los grandes, que son los que compran, y segundo, restablecerle la paz, pues. Si no hay paz social, si no hay orden público, las pymes no pueden trabajar aunque tengan los bonos que tengan. Que les paguen en fecha. Sí. Pronto pago. Yo creo que hay un problema complicado en el sentido de tratar de separar los temas de orden público de la agenda social y del acuerdo constitucional. Yo creo que aquí o caminamos en los tres frentes a la misma vez o estamos caminando mal. Y eso quiere decir de que tenemos que llegar y avanzar en un acuerdo respecto a la nueva Constitución, que es un acuerdo que hay que trabajarlo, tiene en este momento dificultades. Hay que cerrarlo. Claro. Y hay gente que cree, particularmente, hay gente en la gente más conservadora que dice, bueno, es que ya que está la Constitución, nos ahorramos la parte social. La parte social es inminente, hay que hacerlo rápidamente. Y yo lo que le echo de menos al gobierno es un relato coherente, porque está entregando distintas cosas y al final la gente se desorienta. Pero también este no es un momento para ventajas partidistas pequeñas. Yo creo que el gobierno por primera vez está asumiendo un esfuerzo significativo. ¿Y qué significa eso? Poner sobre la mesa, no como al inicio un 0,4% del Producto Interno Bruto, sino que ya está poniendo un 3% del Producto Interno Bruto. Vale decir, unos 9.000 millones de dólares que van a las... más o menos. 2 puntos. Estamos en 2 puntos. 5.800 del paquete del ministro Briones de ayer. Lo que yo digo es que tenemos que llegar a unos 3 puntos. Pero y eso es posible. Acá hay un tema que a uno le preocupa. Si finalmente el gobierno está reaccionando poniendo más plata, respondiendo a una crisis. Es como en la crisis subprime, ¿se acuerda? Sí, que claro. También ahí el gobierno de la presidenta... Pero esto está apagando, quizás tratando de apagar el fuego de este minuto. Pero lo que pasa es que cuando uno escucha las demandas de esto, la gente... Claro, quiere pensiones mejores pensiones, pero también está planteando una gran clase media que quiere otro sistema de pensiones, que quieren otro tema. Entonces, ese tema, ¿cuánto ha tocado el gobierno de verdad? El tema, por ejemplo, de las utilidades en las AFP. Es decir, ¿cuántas veces se ha dicho acá deberían tener un límite las utilidades de la AFP? Montserrat. Y esas cosas todavía no se pero yo creo que hay una Gerardo, cosa que solo para complementar lo que dice Monse, mire, el paquete 5.500 millones de dólares, el paquete de Briones, utilidades de la AFP de este año, 5.500 millones de dólares. Y ahí la gente... Lo mismo, ¿no? Sí, entonces ahí la gente ve un... No, pero solamente está generado. Ahí la gente ve como un choque que dice, oye, mientras unos privados ganan esta misma cantidad, es todo el paquete que anuncia el ministro. Oye, pero nosotros... No tendría eso utilidad. Yo creo que lo que el país quiere, y lo muestran las encuestas, el 96% del país odia los saqueos. Pero un 70% del país está porque las demandas estas son justas. Y para que esas demandas no se las vaya a comer mañana la inflación, aquí hay que meter la mano en el bolsillo a quienes pagan pocos impuestos o quienes a lo largo de décadas no han pagado impuestos. Y ahí hay un bolsón, por lo menos yo creo, la Dirección de Presupuesto hablaba de un 2,8% que son gente que no paga impuestos por la vía
las exenciones o por la vía de la renta. Elusión. Y entonces, en ese cuadro, yo creo que tenemos las condiciones para los efectos de poner sobre la mesa, yo hablaba, unos 9.000 millones de dólares que pudieran enfrentar ahí, aislar el tema de la violencia. Porque la gente que va a recibir ya no 12 cheques, sino 15 cheques de su pensión en el año, la gente que va a significar una disminución del CAE, en fin, o el término del CAE, esa gente no quiere que haya más saqueos, pero no le cree al gobierno de que le va a entregar el total de lo que el propio gobierno ha propuesto. Y eso es lo que hay que hacer. Oye, yo le puedo dar una propuesta que lo conversamos el otro día. Mucho se dice, oye, que controlar la utilidad de las AFP. Nosotros hicimos una propuesta, porque creo que eso es un error, porque si tú las limitas, ellos van a llegar hasta ahí y no van a seguir trabajando. La solución pasa por un royalty. Ese royalty es un porcentaje de las utilidades y entre más ganan ellos, más gana. Y eso debería ir a un fondo, ¿cómo se llama? Social, de reparto, que es el que en teoría se plantea. ¿Por qué? Porque ahí le van a poner empeño, si no se van a chanchar, llegamos hasta tal porcentaje. Y lo otro que es súper importante, ¿no es cierto?, es de que aquí tenemos que de alguna manera pensar y soñar qué país realmente queremos, que un poco lo que dice don Genaro. Nosotros peleamos en las calles, peleamos en el Parlamento, pero no hemos sentado a ver realmente cuál es el objetivo final de ese país que queremos, porque si no al final todos hablan, tratan de sacar algún partido político de esto y no se resuelve el tema, porque en la práctica hoy día estamos encapsulados, no por la gente que está protestando. Yo quería hacerle un comentario. Vamos con Carlos y vamos con Felipe para seguir en orden. Pero con respecto a lo que usted dice, yo estimo que la conversación que hemos tenido durante todos estos días, esta semana, ya estos 40 y tantos días, es que no solamente tiene que ver con mejorar, ¿no es cierto?, la calidad de vida de las personas, que es muy importante, sino que los ciudadanos vean cómo no hay otros, ¿no es cierto?, que se llenan los bolsillos de dinero, que tienen utilidades gigantes, mientras la gente está acogotadísima. O sea, cuando hay millones de ciudadanos acogotados, la gran mayoría de los chilenos, la masa de la clase media está acogotadísima, ¿no es cierto?, y no puede pagar su TAC, hay unas personas que sabemos que ya 14 veces han pagado la carretera. Tiene utilidades por 14 veces de la carretera. Cuando la persona no puede pagar su crédito hipotecario o su prestamito, o sea, vemos que la utilidad que son 2.000, o sea, también una cosa con otra, digamos, ¿no? Una cosa con otra. Eso. Por eso, a mí la verdad es que me da mucho gusto y me da mucho optimismo ver el acuerdo que tenemos aquí, creo yo, entre todos, en el sentido de que este país puede ser mucho mejor. Y lo que decía Genaro, yo lo comparto plenamente. Aquí hay tres líneas. Hay un acuerdo constitucional, está el tema de la paz y está el tema de la justicia social. Y las cosas no se pueden disociar, hay que enfrentarlas en conjunto. Y creo que ese es un gran acuerdo que tenemos acá. Lo que me parece a mí delicado es que cuando se busca poner por delante solamente el tema de la paz sin la justicia social, podemos llegar a cosas que son muy delicadas, que son las medidas puramente represivas que de repente generan paz, pero es la paz de los cementerios. Eso es lo primero. Y segundo, déjame una cosita adicional. Yo encuentro que es muy importante, ya se acerca Pascua, que tengamos un bono de 100.000 pesos, va a ser un alivio para la familia. Pero va a ser eso, va a ser un alivio. No hay ninguna medida estructural ayuda, por cierto que ayuda. Claro. Por cierto que ayuda, pero eso no hay ninguna solución, no resuelve ninguno de los problemas estructurales de la economía, no resuelve los problemas de crecimiento. Y sabes que hay algo como de distorsión. Esto me suena en los conflictos, en las empresas. Hay lo que se llaman los bonos de término de conflicto. Claro. Suena así. Esto suena a bonos de término de conflicto, pero con un problema, que aquí no se ajustaron con nadie a ponerse de acuerdo, pues. Entonces, si se hubieran puesto de acuerdo y me dicen, ya, ponemos el bono, ya, todos para la casa. Pero no es así. ¿Ustedes sabían o no de este bono? No. Felipe, deme solo un segundo. Tenemos que ir al corte y usted queda con la palabra. Queda con la palabra, Felipe. César Augusto. Sí, ahí está. Vamos. Por favor. No me pique la guía. No me pique la guía, que lo podríamos retirar. Vamos y volvemos de inmediato. Felipe Alexander tiene la palabra. Yo estoy de acuerdo con lo que han planteado en la mesa los exministros, el senador Osandón, de que hay tres agendas paralelas aquí. Orden público, el tema social y el tema constitucional. Pero quiero pedirle un favor especial a los comunicadores, a la prensa, a los canales, porque me pasó el martes pasado en la Cámara. Nosotros habíamos recibido hace un mes el petitorio de los camioneros por el tema No Más TAC. Y ustedes saben que lo que afecta a los camioneros afecta a los ciudadanos porque en los camiones nos trasladan el pan, nos trasladan todos los productos. Había un petitorio ahí. Ese petitorio en un 95% lo aprobamos el martes en la Cámara de Diputados.
un parte por día, prohibición de los intereses muy excesivos que habían, etc. Y el día siguiente, el miércoles, llaman de nuevo a bloquear las carreteras con el tema No Más TAC, y yo llamo a uno de los dirigentes. Le digo, compadre, todo el petitorio que nos mandaste se aprobó ayer en la Cámara. Yo sé que falta el Senado, pero ya está bastante avanzado el camino. Y me dice, ¿me podrías mandar esa información? No la tenemos. Entonces uno a veces siente que el gobierno tiene que comunicar mejor, pero pedirle un favor especial también a los canales, a las radios, al periodismo en general, que le den la misma importancia a las tres. La agenda de orden público, por supuesto, pero la agenda social también está avanzando, y él no sabía. Pero los gremios ahí... Siendo dirigente, imagínate. Pero ahí el gremio no sabía. Eso parece más inconcebible a que cuánto se haya informado y cuánto no. Estoy de acuerdo que ellos tienen que informarse mejor, pero habían grandes cambios en el tema. Antes uno pasaba por la carretera con el tag moroso y te podías pegar un parte de 2,5 millones en un día. Un camión que pasaba por 3 autopistas y 30 pórticos podía quedar con 2,5 millones. Eso se eliminó, se descartó, pasó al Senado. ¿Pero usted encuentra que eso es normal? Absolutamente no, por eso lo cambiamos. ¿Y por qué vivimos con eso tantos años? Imagínate, habría que preguntarle a los legisladores de antes, y yo entré a los que aprobaron los 183 millones de dólares que se le devuelven a los camioneros por el diésel. A esos mismos legisladores. No es que sean los más desafortunados del sistema. Pero lamentablemente no era para todos. A los camioneros pymes les cuesta mucho más recuperar ese impuesto específico. Y así lo recuperaron en el petitorio. Pero en menos porcentaje que los grandes. Claro. Cosa que debería ser justo al revés. Entonces, es importante también ir contando lo que estamos aprobando en el Congreso. Es pega nuestra, por supuesto, pero es pega de los dirigentes, es pega a los ciudadanos informarse. Lo que pasa es que, claro, uno ve cuando usted lo cuenta, claro, es una mejora, se agradece. Llegó tarde. Pero es una cuestión macondiana. O sea, de verdad, ¿qué país vivimos? O sea, alguien que podía quedar con un parte en un día o dos que le arruina la vida. O sea, en un día, digamos, o sea, ¿dónde pasa aquí? Acá nomás. Claro, en estas carreteras, entonces, claro. Es lo mismo, yo me acuerdo perfecto cuando se lanza el CAE en el gobierno de Ricardo Lagos, y ahí podemos conversar con usted. El CAE se lanzó en ese minuto como la gran esperanza para que la clase media chilena pudiera estudiar. Y se lanzó con bombos y platillos. Y uno dice, ¿de verdad aquí Ricardo Lagos y su gobierno no dimensionaron lo que iba a ser el CAE? ¿O creyeron, tal como que se creyó tanto en las concesiones, creyeron que esto podía ser difícil, pero no tanto? La verdad es que uno ahí, hay un tema como de ver intenciones. Por eso Monserrat, por ejemplo, yo hacía la observación de que el anuncio del ministro Briones el día de ayer, de más o menos 1.900 millones de dólares en depósitos para disponibilidad para préstamos para la pequeña y mediana empresa, es muy parecido a lo del CAE, porque es también vía intermediación. Es vía intermediación bancaria, y probablemente eso va a terminar siendo un negocio de los bancos que puede terminar estrangulando a muchas pequeñas y medianas empresas. Pues, entonces, Carlos, por eso, Julio César, hay que regular, porque hay cosas, mire, para ser justo, uno debe tener un banco de desarrollo directo. Porque usted era gobierno en esa época. Usted era gobierno en esa época. Para ser justo lo del CAE, el CAE en ese momento, los intereses de los bancos eran más altos. Para ser justo, digamos. Sí, creo que la diferencia era entre 8% y el CAE era 2%. Una cosa así. Entonces, insuficiente, era más alto, pero hubo una más. Lo que pasa es que lo que uno no entiende es que no hay una capacidad de regular, de cambiar, de modificar. O sea, se hacen contratos, se firman acuerdos donde ya en ese tiempo los intereses eran más altos. Pero ¿por qué si no bajaba todo después, no bajaba el CAE? Entonces, ahí es donde tú dices, ¿cómo los propios gobiernos quedan atados de mano? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sigan ganando unos y perdiendo los ciudadanos, cuando si yo fuera parlamentario, discúlpeme, lo primero que me preocupo es que en el futuro ganen los ciudadanos y no pierdan. Entonces, que los parlamentarios no participan en los contratos. Bueno, pero estoy hablando en general. Sí, pero te dije, si yo fuera, estamos hablando del CAE. Si fuera ministro, claro. O sea, no, lo que quiero decir es que en una serie CAE, TAG, una serie de cuestiones, Lustro, siempre gana. Y las utilidades están aseguradas para los privados, y siempre los ciudadanos están perdidos. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes cuál es, creo yo, el título de la canción para explicar eso? Tiene que ver con el debilitamiento del Estado y la prédica permanente durante años y décadas en contra del Estado, en contra del sector público. ¿Qué es lo que ha pasado? Y creo que es responsabilidad conjunta. Yo también asumo mi parte de responsabilidad. Aquí los regulados, fueron de alguna forma captando al regulador.
cuando hay procesos de fijación de precios, por ejemplo, entre la empresa eléctrica y la superintendencia. La superintendencia deben ser 3, 4 personas que se enfrentan a un equipo gigantesco que pone por delante las empresas eléctricas. Entonces, tenemos una asimetría que hace que la fiscalización, que hace que los controles sean extremadamente pobres. Y por eso que yo creo que tenemos que sacar las lecciones y no basta con monos, no basta con parches, tenemos que ir a medidas mucho más estructurales. El tema de los medicamentos, por ejemplo. O sea, yo creo que es muy escandaloso que una persona que pueda acumular un parte de 2 millones al día. Pero han pasado 10 años donde los remedios, y lo dijo el otro día la Fiscalía, son 30-40% por sobre los precios internacionales de esos medicamentos. Saquen la cuenta de lo que ha significado eso como metida la mano al bolsillo a la gente, y particularmente a la gente pobre, a los viejos que se gastan una buena parte de su pensión en medicamentos. Es terrible, es terrible. Es impresentable, Genaro. Mira, yo creo que la situación es tan complicada que yo trato de ser relativamente optimista en lo siguiente. Yo creo que tenemos 2 ministros que están funcionando muy bien, Blume y Briones. Y creo que es muy malo que en este momento empiecen a ser cuestionados cuando han cambiado sustancialmente el discurso del gobierno, particularmente en lo que se refiere a economía. Y creo que hay 3 ministros a los cuales hay que tenerlo en observación, porque de ahí dependen 3 cosas muy importantes. Una es la ministra del Trabajo, porque depende fundamentalmente, hay otras cosas, la reforma previsional. Creo que el ministro Moreno en Obras Públicas hay que ponerle la lupa encima, porque él tiene que hacer una renegociación de la relación con las concesionarias. Y eso es urgente. Lo está haciendo, pero es importante que lo haga. Y a continuación, creo que el ministro Palacio tiene que hacer una campaña de salvataje, y lo de ayer fue bueno, porque no todo es malo en el gobierno. Yo no voté por este gobierno, he sido siempre opositor, pero lo de ayer respecto a las pymes es una buena señal si la implementamos bien. Y en consecuencia diría que Moreno se preocupe de renegociar los contratos de concesiones, que nuestro ministro del Trabajo saque luego las pensiones, y que a continuación Palacios, que ha demostrado ser un tipo, yo no lo conozco de ninguna, pero un buen negociador, haga una cosa bien fuerte respecto de las pymes. Tiene buena escuela. ¿Ah? Fue concejal muchos años. Del alcalde. Ahí se formó. Qué bueno. Cerremos el programa. Cerremos el programa. Ahora tenéis que echarme para que me hagáis famoso. Claro. Se tiene que pagar el royalty. Échame. Se me va. Pero en el caso de lo que estamos hablando, para ponerlo en la práctica, lo que yo estoy diciendo acá de los contratos y las cuestiones como cuestan. Hace 2 años que yo lo vengo entrevistando a usted por una ley que es lógica, sí. Que es lógica, que los bancos se hagan responsables de cuando hay un fraude, de cuando hay y que los bancos que ganan millones, o sea, la cifra yo nunca me la he podido aprender, pero lleva 2 años en una ley que es algo lógico, que el banco asuma que si uno le entrega el dinero, se preocupe por la seguridad. Seguro, ¿Todavía no lo sacó? Tengo una buena noticia. Nos cobran seguro el mes. Tengo una buena noticia, porque esta ley es la ley que le llamamos las tarjetas, que es de los fraudes que se hacen en línea, ¿no es cierto? Y que si uno va con la cuenta RUT y le clonan la tarjeta, hoy día uno, si no tiene seguro o uno no comprueba que no se ha robado la plata, y esto es al revés. O sea, el peso del fraude tiene que estar en el banco. Solo quedan 5 minutos de una comisión mixta entre la Cámara de Diputados para que sea ley. Yo hablé la semana pasada con el ministro de Economía, mi amigo Lucas Palacio, porque el antiguo ministro no le gustaba este proyecto y le estaban haciendo una indicación sustitutiva. Yo fui a hablar con él, le mostramos que lo que estábamos haciendo era justo, que beneficiaba a los consumidores, a los clientes, y retiró todas las indicaciones. Por lo tanto, si Dios quiere, mañana se junta la comisión, sería ley. Pero se da cuenta, y eso quiere decir que cuando te clonen la tarjeta... Pero mire lo que está diciendo. Sí, el antiguo ministro no le parecía bien. No le parecía, y ahora que el ministro fue concejal de Puente Alto... No es por eso. Tiene una visión. O sea, pero mira en el fondo, o sea, de verdad. Es que hay un argumento. Este ha sido el peor día del programa. Pero hay un argumento, hay un grupo de economistas que dicen. Estamos en la B.
Mira, hay un grupo de economistas, pues no es que sea mala persona, hay un grupo de economistas que cree que estas medidas van a encarecer y sacan a los más vulnerables de la bancarización. Cosa que nosotros demostramos que no era así, pero no es porque sean malos, sino porque creen eso. Porque muchas veces se dedican a proteger a los grandes. Yo tuve una pelea fuerte con el ministro de Economía, ya, ¿te acuerdas? Y con su asesora, una señora... Sandón, un segundo, ahí usted lo está diciendo. Es decir, usted está diciendo que hay ministros que se dedican a proteger a los grandes. Pero esto ha pasado en todos los gobiernos. Bueno, pero está diciendo, vamos a hablar, estamos diciendo, bueno, de hecho lo sacaron del gabinete antes de esta crisis. El ministro de Economía anterior... pero mandó a comprar saco por mí a los... Claro. Yo sumaría a lo del senador Osandón el tema de las tarjetas del retail. Sí, pero quiero preguntarle, entonces el ministro... pero hay una cosa, que quizá el ministro anterior finalmente le estaba cuidando la espalda más a los bancos que a la gente. Yo no tengo prueba para eso. Lo único que sí sé es que di una pelea que nos agarramos firme con el ministro. Acuérdense que la primera pelea fue con el ministro Valente. No, yo me agarré en la Cámara de Diputados con Valente, pero a cuchillo, porque era una vergüenza el planteamiento y porque además la Cámara de Diputados aprobó algo que era absolutamente en contra de lo que habían planteado. ¿Sabes por qué, Manuel José? Porque cuando yo era panelista de Bienvenido, y hacíamos mesas de estas conversaciones, ¿saben quién iba a hablar por los bancos, no? ¿Quién era el invitado que iba a hablar por los bancos? Valente. Bueno. O sea, él era el representante de los bancos. Entonces, después de un tiempo en ministro de Economía, y usted va con su proyecto de la tarjetita, y a él no le gusta, Es que ese es el problema que tenemos. Salí más aniñado de lo que creía y el proyecto va a ser ley y eso significa que a una persona que tiene cuenta RUT, por ejemplo, si le roban sus 200 lucas, el banco tiene que responderle hasta $1.000.000 en menos de 7 días. Tiene que devolver la plata. Y si el banco tiene alguna prueba que hay un delincuente, ahí tiene que hacer la inicial. Primero va a estar prohibido que te obliguen a contratar un seguro. Tú puedes contratar un seguro por afuera, pero esto va garantizado. Y llegamos a la cifra de $1.000.000, porque esto también puede ser por un fraude electrónico. Pero es impresionante el cambio. Ahora el banco, que tiene todo ese tremendo equipo, tiene que comprobar que su cliente es un delincuente y no que el cliente tenga que comprobar que le robaron. El peso de la prueba. Pues imagínense que a mí, esto partió porque a la persona que es mi conductor le clonaron la tarjeta en el cajero automático de adentro del Senado de la República. Imagínense. Imagínense. Hasta el cajero automático que habrá hecho en el Senado. Dicen que había un diputado escondido detrás. Esa situación es muy reveladora. Es muy reveladora que estén robando al interior del Senado. Hay algo que me gustaría decir, de que si esto es puramente, como tú decías, una carga del Estado, vamos mal. Porque esto va a significar al final inflación, y la inflación es el impuesto que se le pone a los pobres. Entonces aquí hay que elevar la carga tributaria y a continuación hay que terminar con los frescos que no pagan impuestos, que eluden o que los que son beneficiarios de una situación incómoda. De otra manera, estamos generando gastos permanentes sin tener ingresos permanentes. Y yo creo que ahí necesitamos una actitud de mucha dureza, que a mí me gustaría ver un acuerdo transversal para los efectos de llegar y darle muy duro a la evasión y a la ilusión. Digo, además, la evasión en Chile del IVA es del orden del 20%. 2 puntos de IVA son 1.000 millones de pesos de más, 1.000 millones de dólares de recaudación. Le pongo al tiro, Julio César, arriba de la mesa, un tema que no le gusta hablar a mi sector. Hoy día, cuando tú compras acciones y después las vendes, la diferencia no paga impuestos. No paga impuestos. Es que si tú, en cambio, tienes un pequeño local comercial en la Plaza de Puente Alto, si tú tienes una pequeña ferretería en la Plaza de Puente Alto, la compraste el 90 y la vendiste el 2000, tú pagas por esa diferencia, por el mayor valor. Desde el gobierno anterior se cambió la ley. ¿Por qué entonces las acciones no? Eso pongámoslo sobre la mesa y digamos, oye, si uno está cobrando impuestos por la utilidad, no importa si viene de tu ferretería, de tus acciones. Jorge, ¿cuán cómplice ha sido la clase política? Pero quiero decirlo, y se lo dije al principio del programa, la UDI es de los que más se ha opuesto a reformas tributarias y a mayor carga impositiva. Y hoy día estamos escuchando a un diputado de este sector que finalmente lograron convencerse, o usted es una aguja en un pajar dentro de la... porque finalmente es que no haya impuesto a esa ganancia por la venta de acciones, a uno le parece inconcebible.
Yo creo que es un tema bastante generacional. Muchos de los parlamentarios jóvenes de la UDI están en esta misma línea y quizás los más antiguos no. Y más que el sector del partido al que tú adscribes, yo te diría que es un tema generacional, etario que ha calado súper fuerte. Porque los que ganan más plata son la gente, los que tienen plata en la bolsa, transan acciones, la mayoría de los chilenos no tienen Hay una eso. palabra mía. Nosotros hicimos un estudio que la estamos preparando como indicación, que es la palabra anómala, que en Chile no existe. ¿Por qué? Porque en Chile no está bien definido lo que es elusión. Y cuando anómala, por ejemplo, no sé si está hoy día o no, pero tú vas al doctor y tú pagas la consulta y el doctor te entrega una boleta de una sociedad que tiene con la nana, con la hija, con todo. O por ejemplo, tú tienes una sociedad, que esa sociedad tiene una inversión para la empresa con una casa en Cachagua, por ejemplo. Bueno, la palabra anómala, que está en la legislación española y en varias más, dice que el inspector, la persona que te fiscaliza impuestos internos, tiene que darle lógica a esa casa, a esa sociedad. Entonces ahí se acabó la sociedad con el nieto, con la nieta, y el que es médico paga como persona y la sociedad. Ahí van millones y millones de dólares con esa sola palabra, anómala. Pero espéreme, porque supuestamente la reforma tributaria que se hizo con el último gobierno de Michelle Bachelet eliminaba esa fórmula. No es así. Pero esa fue la promesa de una reforma tributaria que ahora se está simplificando. Y le subió los impuestos, entonces ya no lo hizo tan beneficiosa. Pero finalmente, lo que pasa es que la palabra anómala es para que el fiscalizador busque en todos... Sí, pero supuestamente esa reforma iba apuntando a eso, porque era la forma que tenían... la palabra anómala, porque era la forma que tenían muchas veces los empresarios, quienes tenían una empresa, de bajar su pago de impuestos. Bueno, el food, ¿por qué lo mataron? Porque compraban camioneta para los hijos, cargaba la empresa. Por ejemplo. Realmente, Montserrat, valorar lo que dice el senador Sandón y también César Augusto. El diputado Jorge Alessandri. Creo que nos ponen la discusión en un plano distinto. Yo estoy convencido de lo siguiente, de que luego de esta crisis tan profunda que ha traído dolor para muchas familias, más de 20 muertos, creo que son más de 4.000 los heridos en el país, considerando carabineros y civiles, yo estoy convencido que este país puede ser mejor, ya por la vía del acuerdo constitucional. Si en un tiempo más tenemos una nueva constitución, y en un tiempo más, podemos tener ahora un acuerdo en materia de justicia social que nos permita subir un pacto social que quede inscrito en la Constitución y que nos permita hacer un upgrade, un salto importante. También en materia social habremos sacado algo positivo de esto, pero para eso es muy importante, yo creo, en el corto plazo, echar mano, como está haciendo el gobierno, al Fondo Soberano, aumentar un poco más el nivel de endeudamiento. Yo creo que todavía es poco lo que está haciendo, pero en el mediano plazo tiene que pasar lo que se dijo al principio, que los que tienen más puedan ponerse. Lo dijo Suet, creo que lo dijo, mire, hasta que nos duela. Y en eso el gobierno simplemente no ha dicho nada. Ahora vamos a cerrar. Porque para terminar, o sea, yo creo que ese salto adelante en materia de protección social requiere pasar de una carga tributaria de 20-21 puntos de producto, que es la más baja de los OCDE, salvo México, es la más baja de los OCDE. Tenemos que pasar unos 24-25 puntos de producto. Eso es lo que nos corresponde a nuestro nivel de desarrollo. Y creo que si estamos